Ok. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Vamos a dar inicio a la segunda charla de esta semana en que tenemos a Diego Mellado y Edith Pachi, ambos integrantes del Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos. Diego es el actual presidente del comité. Edith fue la presidenta en el periodo anterior. Y tenemos el honor de tenerlos aquí presentes junto con compartirnos sus experiencias en cuanto a la construcción industrializada y el comportamiento al fuego de los materiales. Entonces hay toda una experiencia detrás de ellos, bastantes años de ejercicio que los alumnos van a poder discernir, aprovechar, asimilar, y les vamos a pedir al término no sé si vamos a dejar que después que Diego haga su presentación las preguntas y después pasamos a Edith, o inmediatamente presentamos a Edith y dejamos las preguntas al final para que se genere un mayor complemento entre las dos presentaciones, ¿cierto? Hagamos eso, ya. Sí, es mejor. Ya, perfecto. Entonces, Diego, damos inicio a tu presentación. ¿La puedes subir? Aquí debiésemos estar viéndola, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada agradecer a Nicole por la organización, a Alejandro también y a la universidad de recibirnos como Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos y como profesionales del ejercicio también. En particular, hoy lo que quiero mostrarles es nuestra experiencia yo soy director de la empresa Tensocret también, con la cual llevamos bastantes años haciendo fabricación industrializada. Lo que hoy en día bien conlleva otros conceptos, como es la integración temprana que llamamos, la cual vamos a, de cierta manera, explicar hoy también. Primero que nada, el estado del arte de lo que es la construcción industrializada, la prefabricación hoy en día da para mucho. O sea, nosotros como empresa dedicada ya por más de 30 años a los prefabricados, tenemos más de 3 millones de metros cuadrados construidos en distintos tipos de tipología, ¿ya? Desde lo que son naves industriales, edificios educacionales, edificios habitacionales, soluciones particulares como pasarelas, edificios con sistemas de protección sísmica, edificios híbridos también con respecto a soluciones de nudo en naves industriales, y también hoy en día principalmente soluciones que hablan de lo que son partes de edificios, ¿ah? Principalmente lo que son escaleras, tipos de muros de cerramiento, estanques, que son cosas que también vamos a repasar hoy, ¿ah? Creo que las ventajas de los sistemas prefabricados ya bien, muy conocidas por todos, ¿no? Principalmente sí el hecho de cuando trabajamos con sistemas prefabricados de hormigón, toman ventajas del mismo material, ¿no? Como son la durabilidad, la resistencia y parte de la flexibilidad y ductibilidad, ¿no? Estamos hablando de elementos que tienen grandes cuantías de acero también, más una serie de ventajas que van desde lo que es su resistencia al fuego en particular, hasta también ventajas de durabilidad y que son asociadas ya a cosas de mercado, como pueden ser seguros, etcétera, que son parte también de lo que es la edificación hoy, ¿ah? Por otra parte, ventajas de lo que es la construcción, su rapidez, la transparencia en cuanto a poder cerrar un proyecto con valores preconocidos, ¿ya? La seguridad también que da en hora, la economía que da con respecto a su ahorro en gastos generales, pese a que muchas veces el costo directo son más altos, son ventajas que cada vez son más valoradas tanto por empresas constructoras como por los propietarios y profesionales del rubro. Yo quise tomar principalmente uno de los últimos proyectos que hemos desarrollado, que es parte de lo que es los proyectos de 8 al cubo, que muchos conocerán, que tienen proyectos a lo largo de Chile con renombrados arquitectos,
Y esto es una etapa 5 en la cual se construye en la ciudad. Esto es un proyecto que hicimos en Providencia, en Santiago, en la cual la arquitectura la hizo el estudio CL, Cáceres Lazo, el diseño estructural lo hizo Pedro Bartolomé junto con nosotros, Tecnocret y Arce Ingeniería, y la fabricación de la estructura la hicimos nosotros, ¿eh? En nuestra planta de prefabricados. O sea, entendemos que es un edificio que se desarrolla en una planta y se monta en obra, ¿eh? Y acá tenemos algunas de las imágenes que son los típicos renders que desarrollamos los arquitectos como para poder mostrar las ideas de proyectos, de edificios, etcétera. Pero en un proyecto particular en cuanto a su densificación, ¿eh? Es un proyecto que opta, por una parte, por tener una densificación media en el barrio. Estamos hablando de un barrio que ha sido altamente densificado en muchos de sus aspectos, sin desarrollo de proyectos de viabilidad, por ejemplo, ¿no? Este proyecto mantiene una densidad bastante sostenible para una ciudad y, por otra parte, todo el concepto de prefabricación, ¿no? Y aquí es donde partimos con lo que se llama, de cierta manera, integración temprana como concepto, que nosotros los prefabricadores lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿ya? Porque es parte de la génesis de nuestro quehacer como profesionales, que es el hecho de integrar desde la primera etapa al arquitecto, al ingeniero estructural, al prefabricador también, cosa de poder tomar todas las ventajas que tienen los sistemas prefabricados desde un inicio, por eso es que se llama integración temprana, ¿ya? Y aprovechar sus ventajas en cuanto a modulaciones, en cuanto a grandes luces, en cuanto a procesos constructivos, etc. Y este proyecto, un buen ejemplo de eso, tenía 3 puntos fundamentales: todo lo que era el diseño, optimizando un sistema constructivo; por otra parte, la logística, visto que está la operación entre la planta y el terreno, que eso debe conversar muy fluidamente; y por otra parte, todo lo que es la operación y montaje en obra, ¿no? Entonces, aquí es algo que se hace fundamental, ¿no? Hoy en día contamos también con BIM, por ejemplo, que nos ayuda a monitorear mucho mejor estas tareas, pero sobre todo este encuentro en una primera etapa entre lo que es el arquitecto como profesional, el ingeniero calculista como profesional, el constructor y o prefabricador también como profesional, y el mandante también, de una manera más circular, podríamos decir, y no tan lineal como se ha hecho tradicionalmente, ¿no? En el cual obviamente se van perdiendo tiempo por una parte, ¿no? Y también no se le saca el máximo provecho a todas las virtudes, ya sea de los sistemas, como también de los profesionales que trabajan en un proyecto, ¿no? Y de cierta manera vemos gráficamente qué es lo que se entiende, o sea, un sistema holístico, un sistema circular y no un sistema lineal en el cual vamos rehaciendo cosas o debemos readaptar también modulaciones en cuanto a proyectos, ¿no? Acá estamos viendo ya lo que son el diseño, los planos de arquitectura, ¿ya? Desde el cual ya desde un inicio se comenzó el trabajo pensando en los sistemas prefabricados. Vemos acá parte de los primeros planos, plantas también, ya con los elementos prefabricados dibujados, ¿ya? Acá vemos las distintas cantidades de elementos. En este proyecto también se simplificó al máximo el tipo de elementos. Es un proyecto que solo se arma con muros prefabricados y losas prefabricadas, y por otra parte son losas prefabricadas que salvan 10 metros de luz, ¿ya? Con lo cual tenemos una planta libre y una libertad de diseño enorme, ya que todas las divisiones interiores no son divisiones estructurales. Y vemos también como ya la arquitectura está contemplando todos los elementos prefabricados en su diseño, ¿no? Porque muchas veces también pasa que el arquitecto desarrolla un proyecto sin contemplar estos elementos, y después el mandante decide ocupar un sistema prefabricado y se debe rehacer esta arquitectura, ¿no? Se deben rehacer al menos los planos. Podemos mantener volúmenes generales, podemos relaciones generales, pero de todas maneras ese trabajo hay que rehacerlo, ¿no? Y eso implica tiempo y también implica dinero. Por otra parte, bueno, seguimos viendo lo que son planos bastante simples, ¿ya? Pero que van mostrando también todo el desarrollo en cuanto a aportes de lo que es el proyecto, ¿ya? Es un proyecto de fachada continua.
tenemos solo 10 metros de frente y de ancho, y alrededor de 50 metros de fondo. Eso era, de cierta manera, las dimensiones del terreno. Acá tenemos planos de fabricación, ¿ya? Que estos son planos particulares de proyectos prefabricados, es decir, con estos planos nosotros debemos tener toda la información para poder fabricar los elementos prefabricados en su totalidad, ¿ya? Y cada uno de estos elementos tienen detalles de apoyo, como vemos acá, ¿ya? En los círculos, los detalles de ventanas también, que viene todo prehecho, todo está preconcebido, está todo articulado ya con el proyecto de arquitectura, cosa de no tener que entrar a picar, como decimos habitualmente, en terreno, sino que limitar al máximo la cantidad de intervenciones que debemos hacer en terreno. Acá vemos ya los muros, esos muros que tienen 15 metros de alto aproximadamente, en los cuales se dejan estos espacios que son entre 40 y 50 centímetros entre ellos para hacer lo que nosotros llamamos costuras que van hormigonadas en terreno, y de esa manera se va consolidando el continuo de todos estos muros, hormigonándose en obra, y como vemos también se van dejando aquellos vanos, esto da hacia un patio interior del edificio, que van configurando las ventanas, podríamos decir, o entradas de luz del edificio mismo, ¿no? Aquí vemos las condiciones de montaje, que eran bastante complejas, porque aparte en el frontis del edificio había un árbol, un plátano oriental, no es un árbol que tenga un gran valor tampoco, no siendo un árbol autóctono, etcétera, pero coincidía que estaba justo en el centro del frontis del proyecto, o sea, eso incluso nos inhabilitaba el hecho de tener solo 5 metros hacia un lado y 5 metros hacia otro, ¿no? Lo cual todas las faenas de montaje, lo vamos a ver en fotografía más adelante, las hace ser absolutamente complejas, y las cuales deben estar absolutamente coordinadas con respecto a qué elementos llevar, qué no, etc. Esta es la solución que se ocupó de fundación, ¿ya? Es decir, el muro en corte es un muro en L y que va hormigonado con un cimiento corrido ahí en obra, y lo cual nos va dando continuidad, ¿ya? Por lo mismo eso va a ahorrar también gran cantidad de obras que vamos a desarrollar in situ, ¿ya? Nos damos cuenta que ítem a ítem vamos eliminando partidas que se desarrollan en obra, visto que ya las hemos pensado para fabricarlas en una planta, en una industria, y llevarlas ya realizadas. Como sistema de losa ocupamos una losa que es prefabricada, que no es ni pre ni post-tensada. En este caso es una losa de 10 metros de luz. Es una losa que tiene certificación F120 al fuego por IBM de manera estándar, y que también en parte de nuestro sistema ocupa este ángulo que vemos en el cuadro de abajo hacia la izquierda, lo cual aumenta la cantidad de hormigón que va en la sobrelosa en esa zona, y que es la unión sísmica que hemos desarrollado nosotros para nuestro sistema, ¿no? Ha funcionado bastante bien. Eh, con este tipo de soluciones tenemos edificios que han pasado el sismo el año 2010, que han pasado el sismo el año 85 también, como es el Estado italiano, particularmente en la construcción del año que se terminó en el año 84, prácticamente justo antes del terremoto. Esto es un esquema de cómo son las plantas, ¿ya? Cuando tú trabajas una sobrelosa estructural, es decir, ya montadas las losetas, va la malla electrosoldada y las barras de cortes que van por sobre las vigas de rigidez y las vigas del entrepiso, ¿ya? Sobre eso va, como les explicaba anteriormente, esta sobrelosa de un espesor de alrededor de 7 centímetros, y que nos va configurando este tipo de detalles que también son variables y que nosotros podamos intervenir, ¿ya? Con losas de rigidez en algunos sentidos, y la roja y la viga portante, digamos, en el otro sentido, ¿ya? Es decir, tenemos en ambos sentidos, conformando un marco, vigas, vigas portantes y vigas de rigidez. Esto es una axonométrica tipo del detalle del nudo, en la cual vemos con naranjo la viga prefabricada, con amarillo las dos losas llegando,
las barras de corte en rojo que se colocan y el hormigón de la sobrelosa estructural. Y este es un plano de fabricación de la losa usada en este proyecto, y que también vemos que muchas de estas losas ya van con, por ejemplo, las lucarnas prehechas, como vemos en el círculo azul, y que también hacen que ya lleguemos con muchas soluciones prehechas, ¿no? Sean las perforaciones para lo que es iluminación, y esas lucarnas que van en este caso en algunos baños que tienen luz natural. Acá ya podemos apreciar las losas montadas con los 10 metros de luz, que nos da una flexibilidad enorme, también a nivel de diseño. Y estas son imágenes ya del desarrollo del proyecto. Vemos también a nivel de la loseta en la parte superior cómo uno puede ir instalando todo lo que es instalaciones eléctricas, ¿eh? Y por otra parte, estas losas no necesitan alzaprimas, por lo mismo nosotros podemos ingresar inmediatamente, una vez montada la losa, a ejecutar este tipo de faena, ¿no? No necesitamos tener este alzaprimado, que sí es recurrente en estructuras, en obras tradicionales, digamos, ¿no? Y aquí tenemos un 3D de arquitectura que ya contemplaba, como les dije anteriormente, todos los elementos prefabricados en el proyecto. Dentro de lo que es la logística también es fundamental para poder desarrollar un proyecto de este tipo cuando hablamos de construcción industrializada. O sea, estamos hablando de una coordinación entre lo que es el origen del proyecto, que es la arquitectura, el diseño, la ingeniería estructural. Por otra parte, una planta, industria de prefabricados, que es donde se fabrica este Lego, podemos llamar, de edificio, ¿ah? Y por otra parte, todo lo que va a suceder en la construcción in situ, ¿ah? Entonces, ahí es donde está parte del expertise que uno puede tener en obra, y es donde también uno debe dedicarle horas de trabajo, porque eso es lo que nos va a permitir tener realmente resultados de productividad efectivos, ¿no? Por ejemplo, vemos acá de las últimas imágenes, ¿ya? Ya terminando el montaje, en la calle, que como les comentaba, con el árbol en pleno centro del proyecto, y vemos lo complejo que ya es en esa etapa de faena poder manejar estos elementos, ¿ya? Son elementos, aquí tenemos elementos de 20 toneladas de peso, ¿ya? Y que lo estamos maniobrando en pleno centro de Santiago, con calles estrechas, con cables, etcétera. Entonces, es importante una secuencia. En este caso vemos cuál era la secuencia de montaje que establecimos, ¿no? Cosa de también ir consolidando las uniones húmedas en su desarrollo y dar una seguridad estructural del edificio en esta etapa de tránsito, ¿no? Estas coordinaciones son siempre muy particulares, porque muchas veces uno trabaja en un terreno absolutamente expedito, con libertad para maniobrar con grúas, con gente, etcétera, pero en este caso particularmente las condiciones eran exigentes, ¿no? Lo que obligó a hacer estas 4 etapas de montaje. Vemos acá el tamaño de los elementos con respecto a la relación del terreno, ¿no? Eh, y la dificultad en cuanto a su maniobrabilidad, ¿no? Ahora, el montaje de este edificio de manera continua se realizó en 8 días prácticamente, lo cual sí fue particionado en el hecho de que estas etapas fueron 8 días divididos para ir haciendo las uniones húmedas, ¿eh? Aquí vemos ya parte del montaje de las losas, también ya en la última etapa montándose desde calle, y los muros más pequeños que son parte ya de los muros de antejardín. Y cómo ya se va consolidando, visto el edificio prácticamente desde afuera, como una unidad, y ya avanzando con lo que es las obras hormigonadas en terreno y la salida a la calle. De aquí podemos ver ya cómo era la imagen con el árbol de fachada, y el edificio en lo que es prefabricado prácticamente terminado, ¿no? Estas son algunas imágenes ya de obras anexas que se desarrollaron a nivel de terminaciones, como son esta escalera metálica, y ya cómo se van haciendo las terminaciones dentro del edificio,
coordinadas también con lo que son los elementos prefabricados, las losas nervadas, en fin. Y esto es como podemos ir viendo hoy el edificio en su etapa de terminación. Las losas también, se decide dejar las losas también a la vista, y esto es una vista aérea en cuanto a lo que era el terreno y sus condiciones de vecindad y de urbanismo. Ahora les quiero mostrar más que proyectos como el que acabamos de ver, en la cual podemos ver todo lo que es construcción, pudimos ver lo que es construcción industrializada y lo que es la integración temprana, algunos elementos ya de prefabricados, industrializados, que hemos ido desarrollando y que también han sido soluciones en periodo de pandemia muy demandadas, ¿ah? Porque son soluciones que implican una menor cantidad de gente en obra en general, y por lo mismo minimizar este factor de riesgo de contagio bueno, que nos ha tocado tener en quienes estamos en construcción y en todo tipo de ámbitos de manera permanente en todo este tiempo. Entonces aquí estamos hablando ya también de muros de fachada prefabricados, ¿eh? En los cuales se decide prefabricar todo lo que son los muros típicos muros de recepción de edificios, ¿eh? Los cuales nosotros desarrollamos también en la planta de prefabricados nuestra, y llevamos también en este caso esto era en la comuna de Macul, para su montaje, ¿eh? Lo cual también son montajes de prácticamente 2 días en el cual se puede desarrollar esto. Y acá tenemos obviamente todo lo que es, por una parte, optimización de horas, y sobre todo la cantidad de residuos que hay en obras son mínimos, ¿no? Nosotros, viendo solo la figura que tiene este muro, nos podemos imaginar la cantidad de residuos que tendría de moldaje solamente en una obra, ¿no? Entonces son obviamente aportes en cuanto a productividad, pero también los sistemas prefabricados, al disminuir todo lo que son emisiones, sobre todo en el terreno que se construye, y poder sí controlarlas de mucho mejor manera en una industria, tienen un aporte importante en lo que es la sostenibilidad de un proyecto. Y entonces aquí vemos todo lo que es cómo se monta este edificio. También va con la parte el número que tenía, la numeración del edificio, y cómo este tipo de soluciones, que antes todo esto se concebía hecho tradicional en obra, también ya se están pensando en realizar de manera prefabricada. Otra de las soluciones que fueron requeridas durante este periodo, por parte de esto lo desarrollamos con Echeverría Izquierdo, una empresa a la cual nosotros le proveemos buena cantidad de elementos prefabricados, son todo lo que son estanques de bombas y sistemas, o cámaras también podemos llamar, pero estos no son la típica cámara estándar que conocemos, sino que son estanques de grandes dimensiones, ¿no? Y en este caso también esto nació en parte del hecho de que Echeverría Izquierdo estuvo más de 1 mes y medio tratando de desarrollar esto en obra, pero los niveles de contagio eran tan grandes que empezó a haber un círculo enorme de cambiar gente y tener que sacar gente, etc. Finalmente desarrollamos esta solución prefabricada completa, que le hicimos también en nuestra planta en Santiago. El montaje, como pueden ver, se hizo en un subterráneo -5. Este edificio está en los militares con Américo Vespucio, pero permitió hacer un montaje en prácticamente 2, 3 jornadas de trabajo, ¿no? Con elementos de alta precisión, ¿no? Y con lo cual se cumple el objetivo principal de tener una mínima cantidad de gente en obra, ahorrar plazos, etc., ¿no? Las uniones son todas húmedas, desarrolladas en obra. En el caso de estos son fáciles de ejecutar, ya que buena parte son hormigonadas contra terreno, y con algún montaje simple se pueden desarrollar de buena manera. Y podemos ver también la calidad de las terminaciones, son bastante óptimas con respecto a lo que puede ser un hormigón desarrollado en situ, ¿no? Esta obra nosotros la ejecutamos en febrero, marzo de este año, ¿no? Y aquí vemos cómo se va conformando las tapas también de cierre.
Otro tipo de elementos de industrialización son en parte las escaleras, que los últimos años han ido tomando un gran volumen, un gran desarrollo. Poco a poco también vemos que por una parte arquitectos ya empiezan a considerarlas como elementos prefabricados, ¿ya? Y eso es importante en base a su estandarización de huella y contrahuella, ¿ya? Nos toca también aún mucho arquitecto que no entiende conceptos de industrialización y que continúan haciendo los ajustes en las escaleras. Entonces todas las escaleras de edificios de 15, 18 pisos son todas distintas, ¿ah? Y por otra parte también las oficinas de ingeniería han empezado a trabajar con estos elementos desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de los distintos tipos de conexiones. Entonces, hoy en día también se ha transformado en un elemento muy importante respecto a lo que son los aportes de elementos industrializados, ya que llegando con un elemento que está fraguado con su resistencia a más del 100% de lo exigido a obra, no solo permite el ahorro de lo que es la mano de obra en terreno en sí, ¿ya? Los moldajes de escaleras son moldajes complejos, ¿ya? Eh, sino que también son elementos que permiten que inmediatamente se ocupen como caminos, como secuencias de flujo dentro de la obra, ¿ya? Son usadas inmediatamente por los operarios para poder continuar trabajando hacia arriba. Entonces son elementos que ayudan no solo de manera indirecta, sino que de manera indirecta al desarrollo de obra. Y acá vemos también buena parte del desarrollo de distintas soluciones que nosotros hemos ido desarrollando en conjunto con oficinas de ingeniería, con ingeniería nuestra, lo cual da una gran variedad de soluciones húmedas, soluciones secas, soluciones articuladas, lo cual permite también al ingeniero estructural tener una gama de soluciones distintas para su proyecto. También con respecto a lo que son ya soluciones un poco más arquitectónicas, podríamos decir, con huellas y contrahuellas, etc. Pero también son otro tipo de elementos en los cuales el desarrollo y la industrialización ha pegado fuerte y que son un gran aporte, ¿ya? Es más, las fotografías que estamos viendo este fue de los primeros edificios en que Echeverría Izquierdo midió los índices de constructabilidad, que es un índice de industrialización y de productividad que se ha ido trabajando en parte con el CCI, también asumido el Consejo de la Construcción Industrializada, y en ese proyecto lo que se prefabricó fueron principalmente las escaleras, se usaron baños prefabricados, módulos de baño, ¿ah? Y también se utilizó lo que son moldajes monolíticos para lo que son los tabiques interiores, y eso aumentó la productividad del proyecto, reduciendo los plazos de manera importante, ¿no? Y acá vemos imágenes de escaleras ya terminadas y parte de lo que como tensocretas son actualmente, que están ampliando constructoras. Esto yo no lo pongo como publicidad, sino que es el hecho de entender de que es un camino que ya positivamente vemos que constructoras importantes en Chile están optando por el camino de la industrialización. Esto ha sido también uno de los últimos proyectos, lo terminamos el montaje hace un mes prácticamente, 3 semanas, que esto es un proyecto en el cual también la integración temprana tiene gran validez, ya que acá nosotros eh, damos una solución, mezclamos junto con lo que es el sistema prefabricado Baumax. Muchos de ustedes conocerán el sistema prefabricado Baumax, que es un sistema de muros sándwich, que permite construir edificios hasta 3, 4 niveles con este tipo de sistema, pero principalmente ha sido un proyecto industrializado con maquinarias traídas desde Alemania, ¿ya? Que permiten tener una fabricación y el hormigonado y el vaciado del hormigón principalmente muy industrializado, robotizado, ¿ya? Y en este proyecto nosotros estamos mezclando lo que es nuestro sistema constructivo, que es el TensoCred, con el de Baumax, entregando las soluciones para aquellos elementos que estructuralmente el sistema Baumax no es compatible, ¿no? Entonces desarrollamos todo lo que es el núcleo, esto es un conjunto habitacional en Chicureo,
y desarrollamos todo lo que es el núcleo de fundación de la caja de escalera y también las escaleras para el proyecto, ¿ya? Es un proyecto que tiene 4 niveles, no sé si 4 o 5 niveles, si no me equivoco, y, y nosotros llegamos en una etapa justo para poder desarrollarlo, y en la nueva etapa de este proyecto estamos también prefabricando todo lo que son las fundaciones prefabricadas del edificio, ¿no? Entonces, el concepto acá es importante y interesante en el sentido de que tenemos fundaciones prefabricadas con un sistema, con el mismo sistema podemos prefabricar toda la caja a escala, y también tenemos industrialización en lo que son los entrepisos con el sistema Baumax, ¿no? Entonces, son ahorros de plazos importantísimos, teniendo siempre en cuenta que cuando usamos sistemas prefabricados seguramente los costos directos van a ser un poco mayores, pero cuando llevamos los gastos generales de la obra con este ahorro de plazo, se produce un ahorro importante, ¿no? Y acá vemos cómo van llegando los elementos. Esto también requiere un nivel de integración con la arquitectura, ya que todos los muros van con rasgos de ventanas, con pasadas de instalaciones, muchas veces, etcétera. Aquí vemos la parte de faena de montaje. Obviamente el escenario de montaje es muy distinto al que vimos en el proyecto de 8 piedras por la cantidad de espacio que hay, ¿no? Pero podemos también ver las dimensiones de los elementos, ¿no? Son 5 niveles lo que es la pirámide, ¿no? Y vemos cómo se va detallando todo el sistema de muros con sus uniones, cosa de poder también tener asumido el riesgo durante la etapa de montaje. Entendemos que en cualquier minuto estamos en un país que puede venir un sismo, ¿eh? Y tener ciertos estándares de seguridad en ese aspecto, ¿ya? Y lo que nos permite desarrollar todo lo que es el sistema de caja de escala de un edificio, que realmente es el núcleo de cierta manera estructural, y también prefabricar las escaleras, ¿no? Y aquí vemos prácticamente una imagen en la cual tenemos los elementos prefabricados montados, y que tenemos, si pueden ver, hasta las costuras de esto, hasta un segundo nivel hormigonada, ¿ya? Que nos da cierto nivel de seguridad estructural, y después va a venir el hormigonado de estas costuras a toda la parte superior, ¿no? Ahora, esto también fue muy valorado por el mandante por el hecho del ahorro de plazos que le produjo, y sobre todo en el escenario de construcción que hay hoy en día, que tener una faena con mucha gente es muy complejo en todo aspecto, ¿ah? Y, por ejemplo, imaginémonos solo la cantidad de andamios que hay que tener y gente para poder hormigonar muros de ese tamaño, ¿no? ¿Ah? Y por último, un proyecto también interesante, un proyecto educacional de la Universidad Autónoma, cosas de poder ver también, ya que hemos visto ahora elementos prefabricados también industrializados, cómo uno puede industrializar un edificio completo, ¿ya? Esto es la sede de la Universidad Autónoma en Talca, lo cual originalmente era un edificio de 5.000 metros cuadrados aproximadamente y 6 niveles. Eh, Desarrollamos dos, esto fue entre el año 2018, y cómo pudimos prefabricar un edificio completo. El plazo de construcción de esto fue 120 días, fabricación, transporte y montaje del edificio entero. Y en este caso también teníamos un edificio en el cual se incorporaban los sistemas de aislación sísmica en la base, lo cual nos permite tener una estructura de marco, que es como lo que vemos en la foto, sin tener muros de arrestamiento en el edificio, ya que con estos aisladores sísmicos las solicitaciones en la estructura bajan notablemente, ¿no? Eh, Nosotros a la fecha hemos desarrollado 8 edificios de este tipo. El primero lo hicimos a modo experimental el año 2006 para Bulco, que en ese momento era el fabricante chileno de aisladores elastoméricos. Y después hemos hecho algunos edificios residenciales y edificios educacionales con este tipo de sistemas también. Eh, Estos son parte de las imágenes del proyecto, y lo cual también nos muestra cómo es una construcción con mínima cantidad de gente, una construcción muy limpia, que los plazos son prácticamente el 60% de lo que uno podría hablar
construcción tradicional y también una construcción tradicional en condiciones óptimas, ¿no? Porque hoy en día prácticamente no podemos hablar de condiciones óptimas en construcción tradicional, ya que todos los plazos se han aumentado enormemente. Y vemos también acá ya las imágenes de la estructura terminada y de cierta manera la imagen del edificio. Esto era el día de la inauguración, considerando que es una estructura 100% prefabricada, ¿no? O sea, aquí nosotros prefabricamos todo lo que es fundaciones, columnas, vigas y losas prefabricadas. Tenemos algunos datos de este edificio: 5.000 metros cuadrados, 6 niveles más el zócalo. Acá teníamos 6 aisladores de goma, 5 con núcleo de plomo y 13 deslizadores, ¿no?, en las bases de las columnas, ¿no? Otra cosa interesante: los pilares se prefabricaron en 2 etapas. Una primera etapa de 4 niveles de altura, perdón, y la otra parte de 2 niveles, ¿ya? Esto pensando también en cuáles son los máximos y mínimos de transporte que podemos hacer, ¿ya? Y aquí también usamos las losas nervadas PI, que tienen una alta rigidez y han tenido siempre un óptimo comportamiento así. Como conclusión, ¿cuál es nuestra propuesta en cuanto a construcción industrializada? Bueno, la utilización de sistemas prefabricados en general, su optimización, poder coordinar esto con las partidas en obras de la mejor manera. Para eso es fundamental tener esta integración temprana en cuanto al desarrollo de los proyectos. Si un proyecto no es desarrollado con una mentalidad o considerando cuáles son los sistemas que vamos a usar, posiblemente va a haber que reformularlo, o las adaptaciones en el camino cuestan más y no siempre dan las mejores soluciones. Es por eso que este trabajo mancomunado entre arquitectos, ingenieros, constructores y prefabricadores desde la génesis es fundamental. Obviamente sin ceder en ningún aspecto en lo que es la seguridad sísmica, ¿no? Nosotros vivimos en un país de los países contados con los dedos de las 2 manos con alto riesgo sísmico, ¿no?, permanente, y apuntando sobre todo a la mejora de la productividad, que es algo que en Chile estamos bastante al debe. En las últimas presentaciones y también estudios que hemos visto, la construcción es de las áreas de nuestro país que menos ha mejorado su productividad en los últimos 30 años, incluso menos que la agricultura, cosa que uno muchas veces no lo pensaría, ¿no? Y esto obviamente va a dar ventaja en lo que son los plazos de construcción, la mejora de calidad, los costos también tiene aportes medioambientales importantes, ¿no?, sobre todo en el terreno, en el lugar de la obra, que son sobre todo los lugares que nosotros habitamos, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo que al lado de tu casa hagan un edificio que se va a demorar 3 años o que el edificio demore 1 año y medio, ¿ya? El impacto en tu vida no es lo mismo, ¿ya? Y de esa manera es nuestra visión de lo que es la industrialización y poder hacer este desarrollo temprano en cuanto a proyectos, ¿no? Y que con esto concluyo la presentación de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Diego. Ya hay algunas preguntas en el chat que las vamos a leer después. Y te agradecemos mucho este interesante proceso que también nos muestra en lo que trabaja en TensorFlow.